Y voy a saludar a Javier de la Cruz, abogado experto en asuntos laborales. Javier, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, doña María. ¿Cómo estamos? Muy bien, con mucho jaleo, como bien sabemos todos, con las modificaciones que se han producido hasta el 30 de septiembre y bueno, pues los empresarios un poco y autónomos adaptándose a estas nuevas normativas que se están estableciendo, pues con todos los trabajadores recuperando unos, otros manteniéndolos en suspensión y en otros casos pues viendo qué se hace de cara al futuro con los posibles ERTEs por causas económicas, técnicas y organizativas. Y a mi derecha, Fernando Santiago. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Que es presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, como les decía antes. Vamos a empezar, si os parece, por el mal dato, el pronóstico de la Comisión Europea, que este martes ha empeorado sus previsiones sobre España. Cree que el Producto Interior Bruto se va a contraer en este 2020 un 10,9%, pero claro, no tiene en cuenta las actualizaciones en el desempleo, con lo cual esto va a ser bastante más, suponemos, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que por los conocimientos que tenemos en el sector de los ERTEs, se están manteniendo las prestaciones por desempleo, se van a mantener hasta el 30 de septiembre, es decir, todas las, de alguna forma que se ha intentado incentivar la recuperación de los trabajadores haciendo bonificaciones de la cuota patronal, no está teniendo mucho éxito, es decir, el empresario no ve de alguna forma el fin de la posibilidad de seguir manteniendo a sus trabajadores en suspensión y está prefiriendo mantener a los trabajadores con sus contratos suspendidos que recuperarlos a jornada parcial o recuperarlos al 100% de su jornada. Por lo tanto, yo creo que el coste económico de los ERTEs se va a seguir manteniendo y va a tener a partir de julio, agosto, septiembre el Gobierno un problema importante porque hay que mantener ese 70% de las cotizaciones que se pagan por las prestaciones a los trabajadores. Yo creo que no sé si han hecho bien los números o no, pero lo cierto es que van a tener un gasto económico en esta materia muy importante. Fernando. A mí es que el juego de los números me sorprende. Yo pensé que los números solamente eran mágicos algunas veces y en contabilidad, pero veo que aquí hasta en Europa hacen ya unos números mágicos. Vamos a ver, nos hablan del 10, pero si nos han dicho hace 2 semanas que al 31 de marzo ya íbamos con el 5,3, ¿qué nos están diciendo? ¿Que los próximos 9 meses solamente vamos a subir el 4,7? Vamos a ir al 20. Cualquiera que sume y resta nos tiene que decir vamos al 20. Porque o nos han mentido diciendo que en el primer trimestre el PIB había caído en un 5,3%, o nos mienten ahora con el 10, porque con toda la que ha caído, al 31 de marzo, que prácticamente la pandemia empezó el 14 de marzo, no había apenas crisis y estábamos en el 5,3, no puede ser que en estos 4 meses hayamos avanzado solo un 4,7. Yo creo que hay que hablar claro desde el primer momento y con transparencia, que es lo que está faltando y eso va a hacer que el golpe sea mucho más gordo todavía. Yo sigo diciendo lo que he dicho siempre, si vas camino de un precipicio, dile a la persona que se va a caer para que cruce por el puente, para que pare y no cruce, o para que minimice el impacto de la caída. Pero yo creo que nos vamos a un 20, es decir, efectivamente, como ha dicho Javier, el tema de los ERTEs lleva el camino que lleva, pero es que detrás de los ERTEs van a venir los despidos, nos digan como nos digan. ¿Y qué va a ocurrir cuando haya 1 millón y pico de personas en el paro? ¿Quién va a recaudar esos señores cuando en lugar de cotizar vamos a tener que pagarles? No. Me han llamado la atención varios informes de los que tenéis vosotros en la página web, Fernando. Por ejemplo, comentáis, porque lo habéis estudiado, claro, no porque se os ocurre, que 52.000 empresas acogidas a un ERTE van a acabar teniendo que hacer un ERE. O sea, lo que hemos avisado muchas veces en la redacción abierta, no habíamos dado la cifra concreta, pero estos son 300.000 empleos que se van a perder aproximadamente. Y luego, además, me encanta que la OCDE ha advertido hoy del riesgo de prolongar los ERTE. Dice que algunos empleos deberán desaparecer, dice que se valoran los esfuerzos realizados por Europa para contener el aumento de paro, pero bueno, que es que pues habrá que hacer un reajuste y no hay que frenarlo de ninguna manera. Hombre, a mí esto me parece una barbaridad, ¿no? Quien está en ERTE, pues hay que intentar ayudar a las empresas, y si alargar el ERTE es una manera, pues habrá que alargar el ERTE, que el ERTE no es un regalo. Es una prestación porque han cotizado el trabajador y el empresario, pero efectivamente varios cientos de miles de empleos se van a perder. Además, yo creo que dentro de lo mal que se ha hecho, el mecanismo que sí que ha funcionado bien ha sido el ERTE, precisamente. Es decir, una de las grandes
aciertos que en su día se hizo, la reforma laboral, etcétera, fueron este tipo de ERTEs que yo creo que han ayudado bastante en la situación. Otra cosa es la gestión de cómo se haya hecho hasta llegar al ERTE o de la gestión que se está haciendo el ERTE, que a mi juicio es nefasta. Pero lo que es el ERTE en sí está ayudando mucho. Date cuenta que en el ERTE, es decir, ha habido un tiempo donde no se ha cotizado, pero en los ERTEs actualmente ya se está cotizando por las empresas. Por lo tanto, parte de lo que el trabajador está recibiendo es la propia empresa lo que está cotizando. Un trabajador en desempleo total es un trabajador que está cobrando del Estado y que además deja de cotizar. Aquí todavía, y Javier sabe mucho más que yo de esto, se mantiene una cierta cotización y por lo tanto además se mantiene la expectativa y se ayuda a la empresa a intentar solventar su situación, que será la que tenga que ser. Sí que es verdad que evidentemente, como has dicho tú, 52.000 empresas, pero lo que estamos hablando es de 52.000 que reconvertirán los ERTEs en ERES y que como consecuencia de esa reconversión 300.000 señores se van a ir a la calle. Pero eso no significa que no haya muchísimas miles más de empresas que aún así van a cerrar y por lo tanto cientos de miles de trabajadores van a ir al desempleo, porque en el anterior estudio ya hablábamos de que preveíamos entre 1 millón y 1,5 millones de trabajadores, los que van a ir al desempleo al final de todo lo que está ocurriendo, de todos estos acontecimientos que hay. Ya hay cifras con los autónomos y con las empresas. La Federación de Trabajadores Autónomos habla de que en el mejor de los supuestos 300.000 autónomos van a desaparecer y en el peor de los supuestos habla de 500.000 o más. Pues mira, si estos señores desaparecen, con ellos desaparecen empresas y con ellos también van a desaparecer trabajadores. No todos los autónomos tienen trabajadores, pero hay muchos autónomos que tienen trabajadores, con lo cual solamente de la clase autónoma se va a ir 300.000 o 400.000 empleados a la calle, además de los autónomos que son cotizantes, que, vamos a decirlo así, son trabajadores por cuenta propia. Y también van a desaparecer esos puestos. ¿Y esos señores de qué van a vivir también? Es decir, que estamos hablando de un tema muy serio y habría que acometerlo con seriedad, con claridad, con transparencia y diciendo lo que va a ocurrir. Y no diciendo todos juntos lo vamos a lograr. Sí, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Es lo que hay que decir. Todos juntos vamos a salir, sí, pero ¿cómo vamos a salir? Porque lo que es cierto es que la situación de febrero no va a volver en ningún concepto y no hay más que salir a la calle. Los bares cómo están, los restaurantes cómo están vacíos, las tiendas de ropa, todo, porque es que nos guiamos superfluamente por algunas terrazas en algunas determinadas zonas, en el caso de Madrid Capital, que las vemos llenas, pero la realidad es que si tú entras a un restaurante un viernes, un sábado, un domingo, un lunes, están con muchísima menos gente, y no porque les hayan quitado las 4 mesas que han quitado para dejar, no, porque no va la gente, no se está consumiendo, no hay dinero, y esto es una cadena que va a explotar después del verano, y además va a explotar de una forma, la onda expansiva, por lo tanto no hay que decirle a la gente, aquí no pasa nada, disfruten ustedes las vacaciones, hay que decir, señores, guarden, señores, tengan cuidado, señores, que el golpe viene muy fuerte, y no es ser agorero, es ser realista. Y si no me hacen caso, pues cáiganse usted por el precipicio, y perdóname la expresión, jódase. No quiero que se joda a nadie, pero hombre, lo estamos diciendo, el precipicio está al lado y nos vamos a caer. Vamos a poner los medios, los que sean, imaginación, hay expertos, nosotros no estamos en el gobierno, nosotros somos meros consultores que decimos lo que hay o lo que estamos viendo, pero hay que tomar medidas porque si no, la situación va a ir a mucho peor y como la crisis económica llegue en su pleno esplendor en el mes de octubre y noviembre y encima, voy a poner entre comillas, los agoreros de la salud, que dicen que va a haber, yo agorero de la salud porque igual que a los agoreros económicos nos llaman así por decir que van a venir las cosas mal dadas, pues a los señores de la salud que dicen que se va a reproducir el virus, pues habrá que llamarles también agoreros, pues como se junte un nuevo rebrote del virus con el problema económico que tenemos, mal, al que mejor le vaya y que nadie se alegre y diga, a mí me va bien, no. Porque si el 20 o 30% de las empresas se pierden, al que mejor vaya el negocio, también va a perder ese 20 o 30%. Por lo tanto, nos va a ir mal a todos. A los que ya nos puede estar yendo mal desde el principio y a los que nos esté yendo bien desde el principio. A todos. El camino que vamos es muy malo. Pues es que algunos tenemos la sensación precisamente de que el propio gobierno no se da cuenta de que estamos al borde del precipicio, ¿no? Javier, en el despacho estáis viendo ya estos casos, ERTEs que se convierten en ERES. Bueno, vamos a ver, de momento no se está produciendo por un tema fundamental, y es que hay una cláusula de mantenimiento de empleo que de alguna forma está vinculando a todas las empresas sujetas al ERTE.
¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que ha sido una lucha importante por parte de la CEPIME y por parte de la COE en toda la negociación, es decir, la patronal ha intentado por todos los medios en la renovación del Real Decreto 24/2020 la derogación de esa cláusula de mantenimiento, porque evidentemente el empresario está viendo que aún recuperando al personal la actividad, como ha dicho Fernando, y estoy absolutamente de acuerdo en todo el planteamiento que ha hecho, va a ser imposible que volvamos a la situación de febrero. Restaurantes, actividades públicas, empresas de retail, lo estamos viendo. Todos los que paseamos por la calle estamos viendo que eso es absolutamente imposible. ¿Qué es lo que está suponiendo? Pues evidentemente prolongar los ERTEs, recuperar parte del personal, pero al no tener la misma actividad que tenías en febrero, sobra personal. Al haber un excedente, el empresario no va a poder mantener al personal. Al no poderlo mantener, lo tiene que despedir. Pero si existe una cláusula de mantenimiento de empleo que no ha sido derogada, el empresario, como decida hacer un ERE, como decida hacer extinciones contractuales, va a tener que devolver las bonificaciones y las exoneraciones de las cuales se ha beneficiado durante el momento del ERTE, con sanciones, recargos, etcétera. Por lo tanto, ese es un escollo que van a tener los empresarios. Pero curiosamente, lo que se sigue manteniendo es la posibilidad de extinguir los contratos a través de un ERE, como nos ha dicho Fernando, pero solamente en un supuesto que hay que cambiar, que es que la empresa entre en un proceso concursal, concurso de acreedores. Por lo tanto, estamos fomentando la extinción sobre la base de llevar a las empresas al juzgado de lo mercantil y hacer o bien acciones judiciales de preconcursos o metiendo a las empresas en concurso de acreedores. Esa es una salida, yo creo que es una salida mala, muy mala, porque no solamente bueno, pues el empresario va a intentar extinguir ese contrato de ese ERE o de esos trabajadores afectados y encima le va a perjudicar con proveedores, clientes, porque entrar en esa situación concursal le va a crear una mala imagen. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Fernando que los ERTEs han sido una buena medida, tanto la reducción de las jornadas como las suspensiones de los contratos, pero los elementos que han venido acompañando en estos reales decretos a esos ERTEs han sido, creo que, muy negativos, y creo que es muy importante modificar, y tenemos hasta el 30 de septiembre, la patronal, sindicatos y gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para darle un vuelco a esta situación, preveyendo, como ha dicho Fernando, lo que tenemos encima. Es decir, todos estamos viendo, yo he salido este fin de semana a Málaga y me he encontrado una ciudad vacía en sus restaurantes, evidentemente faltan turistas, faltan extranjeros, pero verdaderamente era patético ver sitios en donde nos hemos encontrado siempre con un nivel alto en restaurantes y en bares de gente, encontrarnos pues prácticamente vacío, incluso los fines de semana, que es cuando uno se prevé que pueda haber una ocupación mayor. Desgraciadamente esto es lo que tenemos. Seguimos enseguida porque nos quedan muchos temas que abordar con los dos, pero tenemos antes, porque saben que en el directo los tiempos mandan, que hacer una pausa brevísima, 1,5 minutos hasta ahora. Ya han visto que la pausa era cortísima. Hablábamos antes de irnos a la publicidad con Javier de la Cruz, abogado experto en asuntos laborales, y también con Fernando Santiago, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Y comentábamos que hay aproximadamente 52.000 empresas en ERTE que se acabarán viendo obligadas a llevar a cabo un ERE. Se podrían perder hasta 300.000 empleos según datos precisamente de ICOGAM. Y creo que teníamos que aclarar, Javier, que nos referimos en los ERTE que no pueden transformarse en ERE a los de fuerza mayor, ¿no? Los que directamente derivan del estado de alarma. ¿Los ERTE ordinarios? Los ordinarios, el ERTE top, salvo a partir del 1 de julio con el Real Decreto que ya he dicho 24/2020, esos ERTEs anteriores no están sujetos a las cláusulas de mantenimiento y por lo tanto sí que perfectamente podrían hacer posteriormente a su finalización un ERE. Lo que ocurre es que, bueno, pues en este último Real Decreto lo que se ha introducido es la posibilidad de alguna forma simultanear o de hacer forma sucesiva el ERTE top con el ERTE de fuerza mayor.
y exonerarse y bonificarse los trabajadores del ERTE de top de las bonificaciones que tiene el ERTE por fuerza mayor. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que si tú te exoneras por el COVID-19 igual que un ERTE de fuerza mayor, te vas a sujetar a la cláusula de mantenimiento del empleo. Por lo tanto, no estarías libre, evidentemente, de poder extinguir contratos si te has acogido a esas bonificaciones a partir del 1 de julio, agosto y septiembre. Por eso, hemos aconsejado en muchas ocasiones, no eres una especie de caramelo envenenado, es decir, el meterte con las bonificaciones en julio, agosto y septiembre con un ERTE top, porque te impide tomar decisiones extintivas posteriormente al 30 de septiembre. Evidentemente el consejo ha sido no sujetaros al Real Decreto y seguir con la dinámica empresarial que tenéis sin necesidad de las exoneraciones y con la posibilidad de no estar sujetos a esa cláusula de mantenimiento. Fernando, comentábamos en la pausa que ha habido poca información en general, que muchas empresas, si hubiesen conocido las trampas, por llamarlo de alguna manera, que llevaban asociadas estos ERTE de fuerza mayor, no se hubieran acogido en ningún caso. Sí, mira, yo te voy a hablar de un sector concreto que además puede servir de ejemplo para que se haga la idea a la gente. El ERTE de repente se vende, que ha sido bueno, insistimos, pero se vende como la única solución al problema de la pandemia que había en ese momento. Y, por ejemplo, hay un sector muy claro en el pequeño empresario, porque el gran empresario lo hizo bien, el gran empresario no ha hecho ERTE, las grandes cadenas hoteleras no han hecho ninguna ERTE, todas han ido a ERES, como había hecho. Pero al pequeño empresario, el señor que tenía una agencia de viajes, le han dicho, no, usted va a un ERTE, y ahora se encuentra con que no puede despedir cuando las agencias de viajes no están vendiendo. Había que haber explicado muy bien, decir, mire usted, el ERTE es una solución temporal para determinados negocios que a corto plazo van a verse o pueden verse imbuidos en una cierta recuperación. Aquellos negocios en los que se prevea que a corto plazo no van a tener recuperación, sino que van a para muy largo, el ERTE no les ha beneficiado, porque ahora se encuentran, o cuando se acaben los ERTE, se van a encontrar con que no pueden despedir, como bien ha estado explicando Javier. Si se hubiesen acudido al ERE, habrían tardado 20 o 25 días, que habrían tenido que sostener o pagar las nóminas hasta que hubiese sido el mismo autorizado, pero ahora tenían todo el tiempo del mundo por delante para salvar su empresa. Entonces, por eso nosotros también demandamos que tiene que haber solución o tiene que haber arreglo, porque esa falta de información que se ha dado a las empresas, porque no todo el mundo tiene grandes despachos de abogados como el de Javier para poder asesorarse. Hay señores que tienen un empleadito que se hacen ellos, incluso ellos mismos los papeles, o que tienen una pequeña gestoría que le pagan 4 euros porque no se puede pagar más por eso, y que no han podido verse con esa información privilegiada que tienen las grandes empresas de tener despachos de abogados importantes o gente con conocimiento como tiene mi compañero. Y, lógicamente, toda esta gente se encuentra ahora en un problema que se han autogenerado ellos, evidentemente, pero también como consecuencia de que la legislación no ha sido buena y, sobre todo, la información pública, la información que se ha dado por la administración pública no ha sido lo suficientemente correcta. Y el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero, la administración pública sí debe informar correctamente o ampliamente, y no se ha informado, por mucho que digan que se han puesto teléfonos, etcétera, eran teléfonos de información que o no se cogía o no descolgaban, o mandabas un correo y te tardaban semanas, por no decir meses, en contestar. Por lo tanto, tenemos un problema muy serio, ese problema se va acercando cada vez más fuerte y tendrán que solucionarlo. Yo estoy convencido que en septiembre habrá una nueva prórroga y empezar a haber correcciones, porque si no, lo único que nos va a quedar son los concursos de acreedores, que antes lo he dicho también en el descanso, los han prorrogado la presentación de los concursos, en lugar de hacerlo en el plazo que marcaba la legislación mercantil, ahora todo se ha alargado hasta el 31 de diciembre, pero que es que el 31 de diciembre está aquí a 4 meses vista, o a 6 meses vista, y va a llegar, y cuando llegue vamos a ver qué ocurre, porque va a haber miles y miles y miles de concursos, y si la única solución que al final le das a una empresa para poder despedir, como he entendido yo aquí, es poder ir al concurso, pues nos vamos a encontrar con decenas de miles de concursos, lo que va a llevar añadido que no se va a pagar, gente que no va a cobrar, solicitud de devoluciones de IVA al Estado, etcétera, etcétera. O sea, un galimatías todavía mayor en el que estamos, que al final todo se traduce en dinero. Y vamos a ver qué ocurre cuando no llegue el dinero al Estado y el Estado no tenga capacidad suficiente de recoger dinero para pagar, porque ahí hay que añadir lo que yo digo en muchos sitios. El Estado no deja de ser un proveedor
al que pagamos a 60, 90 o a 200 días. El Estado, en el mes de abril, recaudó el primer trimestre, más o menos no se ve afectado. Vamos a ver ahora el Estado lo que recauda en julio con el IVA de julio, vamos a ver lo que recaudará en octubre y a partir de ahí vamos a ver lo que recauda de la renta del 2020 y de sociedad del 2020. Y cuando no llegue dinero, ¿cómo va a pagar esa deuda pública que está emitiendo? ¿Cómo va a pagar esos intereses que ya estamos deficitarios? Y por tanto, ¿cómo va a pagar las pensiones? Que en esta casa yo he dicho que creo que van a acabar bajando. Me dijeron, no van a bajar. Bajarán aunque solo sea en capacidad adquisitiva. Y vamos a ver qué pasa con los funcionarios, porque lo que ocurrió en la crisis de 2008 y la famosa paga extra de los funcionarios que se eliminó en su momento, yo creo que no va a ser nada comparado con la que viene encima. Digamos lo que digamos, si no se recauda y no se va a recaudar porque las empresas no van a producir beneficio, pues una de dos, o subes los impuestos y aunque los subas, ¿de dónde los vas a subir si no va a haber beneficios en los márgenes de las empresas? Por lo tanto habrá que rebajar gastos. Y visto lo visto, que aquí no se rebaja en nada, que seguimos dando subvenciones, regalamos, como habéis puesto antes el ejemplo, nuestros diputados, algunos de esos que reivindicaban hace años que no había que cobrar tanto, ahora siguen cobrando tanto o más que antes, pues vamos a ver qué ocurre. A colación de lo que está diciendo Fernando, estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. El problema que ha existido en el desarrollo de los reales decretos es que el Gobierno ha llegado tarde y ha llegado mal. Y esto es muy importante, es decir, cuando se produce la declaración del estado de alarma es el 14 de marzo, el día anterior, concretamente en Madrid, el 13 de marzo, ya se habían tomado las medidas correspondientes con respecto a los cierres de los locales, restaurantes, tiendas y demás, y no tenemos el primer real decreto que afectaba a los ERTES, el 8/2020, sale el 17 de marzo. Es decir, tenemos 3 días, 4 días entre medias, en donde, como ha dicho perfectamente Fernando, gestores administrativos, abogados, despachos, empresarios, autónomos, tomaron una decisión con carácter urgente, que era meterse en los ERTES de fuerza mayor, sin tener una legislación determinada. Teníamos la normal, la que establecía el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, pero no se habían establecido ni bonificaciones, ni régimen de mantenimiento de empleo, no sabíamos absolutamente nada, porque todos sabemos que ese Real Decreto del 17 de marzo estableció luego con carácter retroactivo determinados efectos de los ERTES que se habían planteado antes de la entrada en vigor. ¿Qué ha ocurrido después de esto? Pues que el propio Real Decreto del 17 de marzo tampoco aclaraba mucho, se ha hecho deprisa y corriendo, se presentaba a las 12 de la noche o a las 11 de la noche en el BOE del día anterior y era de aplicación al día siguiente, y nos encontrábamos con una interpretación normativa abstracta, ambigua y poco clara. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que era la Dirección General de Trabajo, ante peticiones que hacía la COE y que hacían empresarios, la que iba resolviendo e interpretando la normativa días más tarde. Por lo tanto, el empresario se ha encontrado con una normativa que era de aplicación, sin poder hacer un business plan, sin poder hacer una estrategia económica, porque además todos sabíamos que era hasta que finalice el estado de alarma. El estado de alarma finalizaba cada 15 días tras la renovación del Congreso de los Diputados, que se producía de otros 15 días más. Conclusión final de todo esto, pues que el empresario ha tenido que ir a salto de mata tomando decisiones, a veces malas decisiones, porque no tenía claro qué es lo que iba a hacer el Gobierno ni cómo se tenían que interpretar los artículos del Real Decreto. Luego hemos tenido que ir inculcando a los empresarios autónomos, tanto los gestores como los abogados, que creo que se ha hecho un buen trabajo a nivel general, porque todos los ERTES yo creo que en un porcentaje muy alto han sido aprobados, porque se han hecho bien, tenemos buenos profesionales en España, y yo creo que al final todo ha salido de una forma muy correcta, muy correcta. El empresario también ha tenido que aprender a trabajar en 24 horas, en 48 horas. Recordemos que el último Real Decreto se ha hecho prácticamente a 48 horas de la finalización del anterior, del famoso 30 de junio. ¿Cómo podía el empresario o el autónomo predecir si esto iba a ser hasta el 30 de junio, hasta octubre, si se iba a renovar al 30 de septiembre, si íbamos a estar en el 30 de diciembre? Todo ha sido así, ¿no?
¿no? Y entonces tenemos que romper una lanza en favor de empresarios, autónomos y trabajadores, que también se han visto afectados en muchas ocasiones porque no sabían si se iba a prolongar la posibilidad de cobrar ese desempleo y no descontarse de su acumulado. Yo creo que el esfuerzo ha sido un esfuerzo, tanto empresarios como trabajadores, muy importante, y creo que el Gobierno en este sentido no ha estado al nivel que se exigía. Y lo tengo que decir como crítica, porque se ha llegado en muchas ocasiones muy tarde en la redacción de los reales decretos y ha perjudicado a la hora de la orientación tanto de los asesores como de las decisiones de los empresarios y autónomos a tomar con sus empresas. Otro dato de ICOGAM, bueno, además del que publicabais de que hay 480.000 trabajadores todavía que no han cobrado el subsidio. Bueno, ahora ya menos. Ahora, en la última encuesta que hicimos al 30 de junio hablábamos de 200.000, que no dejan de ser pocos. Que no son pocos. Con que hubiese uno, algo ha fallado en el sistema. Con que hubiese uno, algo ha fallado en el sistema, pero sí que es verdad que todavía quedaban cerca de 200.000 personas al 30 de junio por cobrar esos ERTES, con el drama que significa, porque ya no es decir que es que tengo por cobrar junio, es que tengo por cobrar junio, tengo por cobrar mayo, tengo por cobrar abril y tengo por cobrar 15 días, ¿verdad? ¿De qué vive una persona de eso? Antes decía Javier que se ha llegado tarde y mal, y es verdad, pero es que con independencia y no entrando en la parte política de si los políticos son buenos o malos, lo que yo sí que me atrevo a decir es que están mal asesorados. Es decir, en los círculos de poder se crean burbujas. Se crea una burbuja donde no están al cabo de la calle como estamos los profesionales del sector, a los que no se nos ha hecho caso a ninguno desde el primer minuto. Y al final, pues en sitios como la Moncloa nombran asesores que cobran del Estado, con lo cual se convierten en funcionarios. Entonces, claro, es que en esos recintos no ha habido crisis de ningún tipo económico, porque los funcionarios la nómina la han seguido cobrando, hayan teletrabajado o no hayan teletrabajado, hayan ido a su puesto de trabajo o no hayan puesto de trabajo. Y los miles de asesores que hay en la administración pública, que los paga la propia administración pública, tampoco. Y hay muchas veces que cuando nosotros nos sentamos con determinados colectivos, decimos, no, es que no se dan cuenta, o sea, están viviendo en otro mundo diferente al que estamos viviendo en la calle, o sea, no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo en la calle. Entonces algunos, con toda la alegría del mundo, dicen, no, pero ahí está Europa. Y están sus esperanzas o sus alegrías puestas en que Europa va a venir a rescatarnos. Eso pensamos. Y si no viene Europa a rescatarnos, ¿qué va a pasar? O sea, no podemos estar contando permanentemente con el dinero de los demás. No podemos permanentemente que los gastos se tengan que adecuar en función de los que los ingresos se adecúen con los gastos y los gastos con los ingresos. No, usted, si usted gana 1.000, solo puede gastar 1.000. Usted lo que no puede pretender es que como gasta 1.500 hay que adecuar el ingreso. ¿Me tienen que pagar más? No, yo no puedo pagarle más. Entonces es lo que está pasando aquí. Es decir, los expertos, los comités de expertos, esos que se han creado, las cientos de comisiones de expertos que crean en todos los lados, al final son o cementerio de elefantes de políticos que ya no saben dónde caerse y que los ponen ahí para que tengan un sueldo, o amiguetes, colaboradores, etcétera, que los ponen, les pagan un sueldo y que lo único que hacen es decirle al señor que manda de turno sí a todo. Los famosos yes man americanos, se decía así, yes man, sí señor, sí señor, señor, dice a todo porque lo único que le interesa es mantener su puesto de trabajo. Y nos pasa en muchas organizaciones también, ¿eh? Hay muchas organizaciones de toda índole donde al final el que está, pues cobra un sueldo y no va a llevar nunca la contraria porque necesita ese sueldo. Es decir, hace falta más profesional independiente, hace falta que el gobierno se deje asesorar más por los profesionales independientes, llámense abogados, gestores administrativos, graduados sociales, médicos, ingenieros, etcétera, que somos todas las profesiones, todas en conjunto, estamos denunciando lo mismo y a ninguna se nos está haciendo caso. Entonces es que hay dos versiones. La versión de los señores que viven del sueldo público en las altas esferas, no hablo del funcionario, que el pobrecito bastante tiene con la que le está cayendo, algunos que los quieren hasta pegar, sin culpa ninguna. Vuelvo a hacerle el llamamiento de que por favor los funcionarios del SEPE no tienen la culpa de lo que está ocurriendo con el desempleo, la culpa lo tienen los que dirigen, no los funcionarios. Por lo tanto, no vayamos a esas oficinas a montar un cirio y a pegar al señor de turno que está en la ventanilla encima que nos atiende. Ya lo que faltaba es que encima el que da la cara, que gana 1.000 euros, encima le quieran partir, se la quieran partir, cuando no es así. La violencia no se puede utilizar, pero mucho menos con quien no tiene la culpa. Pero insisto, desde el primer día todos los profesionales, todos los colegios profesionales, los consejos generales, todas las organizaciones empresariales, ATA, CEPIME, COE, CEINE en Madrid, los colegios de abogados, Unión Profesional, Unión Interprofesional, el Colegio de Gestores, el Consejo General de Gestores, etc., nos hemos puesto a disposición para ayudar.
cero. El caso ha sido cero. Todo lo que... Es más, no ha sido cero. Es que encima nos ven enemigos. Es que cuando yo ahora salgo en televisión y digo lo que está ocurriendo, te miran, te ponen una X y te dicen, este es el enemigo a batir. Que no. Que a mí lo que me interesa es que la gente gane mucho dinero. Cuantos más autónomos hay en la calle, cuantas más empresas haya en la calle, mejor para los gestores administrativos. Cuantas más empresas haya, mejor para los economistas, mejor para los abogados. Cuanto más fluya el negocio, mejor. Porque nosotros lo que vivimos es del día a día de la calle. Y por lo tanto no nos interesa para nada los cierres. Si estamos denunciando que va a haber cierres es porque estamos preocupados, no. Lo siguiente, porque nosotros ya estamos en la fase siguiente a la preocupación, que es la del desánimo, la del enojo, la de la indignación, todas juntas, ya las tenemos todas juntas porque lo vemos la luz, vemos la luz y alguien no la está viendo. Claro, básicamente el problema era, y lo tengo que decir con toda la crudeza, es que salía el presidente del gobierno en el aló presidente diciendo qué medidas, o el ministro de Trabajo, la ministra de Trabajo, o el ministro correspondiente diciendo las medidas que se iban a tomar, y luego era un mundo. La diferencia que había 3 días después en el Real Decreto que se desarrollaba, pues tenía en muchas ocasiones poco que ver con lo que se había dicho. Es decir, se nos estaba vendiendo una situación, en este caso laboral, muy positiva, tanto para empresario como para el trabajador, y luego a la hora de ver el negro sobre blanco nos encontrábamos con muchísimos problemas para poder desarrollar y poder aplicar la normativa. Yo creo que aquí no se ha sido ágil, el gobierno no ha sido ágil, la administración no ha sido ágil. Estoy de acuerdo que el funcionario del SEPES no es el responsable, evidentemente, de coger el teléfono y de atender, evidentemente, las prestaciones por desempleo, pero también aquí ha habido una falta de agilidad por parte del gobierno de haber establecido los mecanismos, en este caso la administración, la seguridad social, el INEM, de haber establecido los mecanismos adecuados, porque era absolutamente dramático el que los trabajadores se enfrentasen con los empresarios y con el autónomo que tenía a sus trabajadores. Fernando, yo he vivido situaciones absolutamente kafkianas en donde los trabajadores decían al empresario: tú has presentado mal el ERTE, tú me estás engañando, el ERTE no ha sido aprobado como usted me ha dicho, porque yo no he recibido la prestación por desempleo, y si no la he recibido es porque el ERTE no se ha aprobado. Es decir, hemos tenido ese problema administrativo que yo también lo hilvano de alguna forma con el tema judicial que nos está pasando. Es decir, vamos a ver, los funcionarios que tienen que tratar, en este caso el SEPES, como los funcionarios judiciales que están expuestos todos los días a cientos y miles de personas, pues entiendo que el temor que tenían de volver a reactivar de nuevo los juzgados, el SEPES, las oficinas, impedía de alguna forma pues que estuviesen al 100%, y que en determinadas ocasiones pues dijesen: oye, yo tengo que tener unas limitaciones determinadas porque no podemos estar como antes, mientras que los elementos de protección y de prevención no sean los adecuados. Y todos sabemos, ya me meto en otros temas, cómo se han recibido las mascarillas, cómo se ha recibido el material. Es decir, ha sido muy difícil reactivar la administración pública en favor de los trabajadores, en favor del contribuyente, en favor de los empresarios, en favor de los autónomos, porque los propios funcionarios públicos tenían temor a prestar servicios porque no había las medidas preventivas adecuadas durante todo este tiempo. Al final ha sido una pescadilla, Fernando, que se muerde la cola y que ha impedido, pues y digo que actualmente todavía existe una psicosis que evidentemente no son los responsables. Es decir, esto es como pasaba en los aeropuertos, cuando se cancelaba un vuelo y todos los que iban a coger ese vuelo echaban la bronca a la persona que estaba en taquilla, esta persona que además ganaba 1.200 euros al mes, y la tiraban de los pelos. Yo he tenido casos cuando llevábamos el tema de Hispaner, que había broncas, incluso lecciones con determinados trabajadores que no tenían nada que ver, y esto era una decisión que se tomaba por la dirección de la compañía porque el queroseno había subido, era muy caro y la bronca se... Es verdad que no son los responsables, pero es cierto que la administración tiene que agilizarse, tiene que tomar medidas preventivas mucho más claras. Nosotros estamos de alguna forma viéndonos perjudicados por esa falta de agilidad de la administración, que con esto digo que los funcionarios
los que están trabajando, evidentemente los que están de forma muy activa están prestando servicios y lo están haciendo, pero les falta ese apoyo que tiene que venir de la Administración y los ministerios, les falta ese apoyo para que se puedan encontrar tranquilos prestando sus servicios. Totalmente de acuerdo. Bueno, lo de verdad hay que decirlo, que no son responsables. Yo es que viví en una recaudación ejecutiva a un amigo que está en la mesa atendiendo al público y que de repente le viene un señor cuando están cerrando: hola, ¿qué desea? ¡Guas! Una paliza, 3 meses de hospital. 3 meses de hospital, clavícula rota, brazos rotos, un señor que gana 1.000 euros, una ventanilla, porque el señor que venía le habían embargado su casa, se la habían quitado, venía desesperado y la pagó pues con lo que tenía. Eso no se puede hacer, hay que erradicarlo por completo y dejárselo a la gente, a esos 200.000 personas que no han cobrado todavía, que no tienen la culpa a los funcionarios. Hay que tener paciencia con ellos. Yo sé que es muy difícil, incluso nosotros que lo estamos denunciando lo que ha ocurrido, pero por favor, que las personas no tienen la culpa la tienen los cargos públicos, los entes o quien lo han hecho. Decías tú antes, la falta de medios. Mira, cuando empezó todo esto, nosotros, los despachos profesionales, las gestorías, tenemos gente dedicada a tráfico, gente dedicada a laboral, gente dedicada a fiscal, a todo tipo de cosas porque somos multidisciplinares. Cuando empezó los ERTES, mi despacho todo el mundo hacía ERTES, ayudaban en el ERTE, vamos a decir, es decir, la dirección jurídica, los abogados del despacho se ocupaban de la parte de dirección jurídica, pero la agilización del trámite, etcétera, pues lo hacía ayudaba hasta el mensajero a hacerlo porque han sido cientos de ERTES. ¿Cómo es posible que la administración no haya podido poner 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000 funcionarios de la noche a la mañana dedicados a la parte básica del tema de los ERTES? Porque lo han denunciado, el propio CSIC lo denunció aquí. El trabajo ha aumentado en un 510% y la plantilla solamente se empleó en un 10%. Pero tan difícil, yo desconozco todo el tema de la función pública, pero tan difícil haber dicho 5.000 señores de los que están teletrabajando que ayuden, que no se habrían negado. Estoy seguro que primero los funcionarios no se habrían negado, porque los funcionarios no se suelen negar ese tipo de cosas. Y además es que era un tema social, tan claro que cualquier persona lo habría entendido y cualquiera se habría puesto a disposición. Luego saldrán esos crepúsculos raros que se niegan a todo, como denunciaban algunos sindicatos de los sanitarios que se habían negado a acudir a ayudar. Pero eso es anecdótico. Es decir, pero lo cierto es que la administración no ha sido ni eficaz ni ágil en este tema y estamos donde estamos en parte de eso, y eso va a derivar además que un 20 o un 30% de los que van a caer caigan como consecuencia de esa falta de agilidad, porque el virus iba a matar a mucha gente, el virus iba a cerrar a muchas empresas, sí o sí, lo hicieran bien o lo hicieran mal. Pero la diferencia entre hacerlo bien o hacerlo mal ha sido que ha habido un 20 o un 30% de empresas más que van a cerrar de las que habrían cerrado como consecuencia del virus, como denuncian en muchos sitios los sanitarios, que ha habido un 20, un 15 o un 30% de personas que han muerto, no como consecuencia del propio virus, de forma directa, sino como consecuencia directa de una mala gestión sanitaria y, por lo tanto, indirecta del virus. Y es que ahora le estamos echando la culpa de todo al COVID, y el COVID no tiene la culpa de todo. El COVID tiene la culpa de lo que tiene, pero otras cosas no. Es decir, si yo pongo una escalera, un hueco de ascensor, una escalera sin barandilla, y la gente se cae, se tropieza y se cae, no se cae porque se tropieza, se cae porque tropieza y porque no tenía barandilla. Si hubiésemos tenido una buena barandilla, pues probablemente un 20 o un 30% de nuestro tejido productivo no estaría en la posición de desaparecer como estamos ahora. Son estudios que habrá que hacer en su momento, a largo plazo. Ahora no es el momento, por lo menos por la parte privada, de hacer ese tipo de estudios, porque bastante tenemos con que seguir sacando adelante el tema de ERTE, las derivaciones a ERE, la derivación a ERTE TOP, el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades que viene ahora, más todos los problemas añadidos que vamos a tener ahora con las vacaciones de los trabajadores, de algunos de esos trabajadores que espera irse 30 días de vacaciones y no se va a ir de vacaciones porque no tiene derecho a vacaciones, porque mientras que esté en el ERTE, en suspensión, no hay vacaciones que cogerse, o simplemente, y además de eso está perdiendo 2,5 por cada mes. Es decir, aquellos señores, lamentablemente lo tengo que decir, aquellos señores que llevan desde el 15 de marzo en ERTE, que todavía no hayan vuelto a trabajar, que sepan que han perdido las vacaciones de abril, de mayo, de junio y parte de las de marzo, y estamos hablando de 2, 5, 7 y medio, de 9 días de vacaciones, con lo cual si alguno no había cogido vacaciones, que no espere disfrutar de 30, que ya le quedan solo 21, y a medida que avancemos van a ir disminuyendo eso y las pagas extras, y además, ténganlo en cuenta, porque luego esto es un aviso de navegantes para que nadie se lleve a engaño, preparados para la declaración de renta del año 2020, señores, que van a tener 2 pagadores, y los tipos de retención se calculan por pagador. Cuando se suman los ingresos,
Se suman las retenciones, pero los ingresos y las tributaciones progresivas sobre los ingresos, con lo cual vamos a ver qué pasa con las rentas del 2020 de gente que está en ERTE, que está muy tranquila diciendo, bueno, y encima me devolverán. No, espérense ustedes que a lo mejor les sale a pagar, porque miren bien el tipo de retención que le están haciendo en el pago del ERTE y compárelo con el tipo de retención que le estaba haciendo su empresa. Y esa diferencia, si pueden, intente guardarla en una cajita porque les va a tocar pagarla. Nos quedan muy poquitos minutos, pero no quiero despediros sin preguntaros cómo está siendo la tramitación de la renta mínima. Bueno, vamos a ver, yo lo digo un poco por efectos de despacho, lo que yo conozco, no se está produciendo de una forma masiva. Entre otras cosas porque hay una serie de limitaciones con respecto de los ingresos, entonces eso está afectando. Yo la verdad tengo que decir que con lo que a mí me respecta estamos tramitando, yo creo que han sido 2 o 3 personas las que han acudido al despacho a hacer la solicitud de la renta mínima vital. Yo creo que se está produciendo, yo no sé si en Madrid, pero este efecto más en provincias y en pueblos más que en las capitales. La renta mínima tiene un peligro mayor que la tramitación, que efectivamente, como dice Javier, cuanto más sales de la grande capital o de la gran capital o del centro de la capital, se va produciendo un mayor movimiento. Yo la verdad es que tengo que decir que donde estoy ubicado como despacho no tengo apenas este movimiento, porque nosotros somos asesoría de empresas y por lo tanto no llevamos este tipo de cosas de trabajador. Sí que es verdad que las gestorías muchas están haciendo el tema. Y efectivamente, como dice Javier, cuanto más te alejas del núcleo central de población, más fácil es. Pero sí que se nos están dando casos en algunos sitios de gente que dice que prefiere cobrar la renta mínima a ir a trabajar. Date cuenta que es que como haya en una vivienda 2 que consigan la renta mínima, casi les sale más rentable cobrar y estar en casa sentado en un sofá que ir a trabajar uno de ellos y hacer algo. Y hay determinadas poblaciones, determinadas zonas o determinados colectivos que son muy especialistas en este tipo de cosas. Y esto, lo digo así en voz alta, no se trata ni de que te digan que eres clasista, ni que eres xenófobo, ni que eres nada del otro mundo. No, hay una realidad, y es que hay grupos de gente que saben más que los expertos, especialistas en cobrar subvenciones, especialistas en cobrar desempleo, especialistas en cobrar subsidios, etcétera, etcétera. Bajas. Y esos, y bajas médicas, o sea, hay una facilidad de algunos para conseguir la baja médica. Yo es que me pasa algo y es que tengo que trabajar hasta con la pierna rota. Y hay tíos que es que les duele el meñique y se tiran 1 año de baja. ¿Cómo lo consiguen? Pues mira, no me lo explico, porque la ley no está prevista para así, pero hay verdaderos especialistas. Y el tema de la renta mínima vital, si no se hace en condiciones, si no se controla en condiciones, si no se ponen una serie de requisitos y que no se han puesto, lo que nos vamos a encontrar es que mucha gente habituada, vamos a decir así, a vivir del cuento, va a vivir más del cuento y se va a ver en las empresas, porque hay gente que prefiere cobrar 400 euros o 375 euros al mes por no hacer nada, que ganar 900, 800 o 1000 euros por trabajar. Sí, yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado con los reales decretos. En primer lugar, es un real decreto que regula este tipo de prestaciones que se ha hecho deprisa y corriendo. Yo creo que se buscaba un efecto electoral y también de la población, es decir, debido a las críticas de la mala gestión, vamos a intentar paliar esto porque llegaba a afectar a 2.300.000 personas, es decir, 800 y pico mil familias, que era lo que se iba buscando, y al regularizar esto de una forma rápida y sin concreción, pues nos hemos encontrado pues nichos de entrada en muchas poblaciones en donde la gente se ha ido a empadronar deprisa y corriendo, pues con la finalidad de cobrar los 462 euros, que si ibas uniendo ya no había unidades familiares, incluso estábamos hablando de unidades temporales de convivencia, nos encontrábamos con que podían llegar hasta cobrar hasta 1.015 euros al mes. Si encima nos metíamos en provincias y en comunidades como Andalucía y Euskadi, pues nos encontrábamos que se podían incluso compatibilizar 2 prestaciones mínimas vitales, la de la propia comunidad y la de nivel nacional. Consecuencia de todo esto, regular rápido coladeros, al final la Dirección General de Trabajo y el Ministerio de Trabajo no va a tener más remedio que empezar a establecer directivas y resoluciones para regularizar lo que no ha hecho en el momento adecuado. Sí, Javier, pero perdóname que te interrumpa. El problema de este tipo de trampa, vamos a decirlo así, es
¿cómo lo recuperas después? Porque no nos olvidemos una cosa, cuando un empresario, por lo que sea, no hace bien las cosas y la inspección le pilla y le sanciona, acaban cobrando, se acaba cobrando para ir donde sacar. Pero cuando un señor de renta mínima cobre indebidamente y se descubra, no lo va a devolver. Ese dinero es un dinero perdido. A fondo, perdido. Sí, sí. Perdido totalmente. Por eso insisto que ahí no se han hecho las cosas bien. A medio plazo, cuando se estudie este tema de la renta mínima vital, le va a ocurrir como cuando estudiemos los ICOs. ¿Dónde han ido los ICOs? ¿Dónde han ido los primeros 20 o 30.000 millones de los ICOs? Nos vamos a llevar una sorpresa el día, si algún día salen los números y los nombres, porque a lo mejor no han ido a esos autónomos, a esos pequeños empresarios, y a lo mejor han ido a grandes empresas o a empresas afines a las administraciones públicas o incluso a empresas estatales. Por la renta mínima vital vamos a ver qué ocurre con ella. A lo mejor acaba llegando a determinados colectivos que lo van a cobrar y van a estar muy contentos y encantados con ellos y van a ser cautivos o van a ser votos cautivos, y a quien realmente debería de llegar porque lo necesita, no está llegando, y nos vamos a encontrar que seguimos con los comedores sociales llenos y con la gente con grandes problemas, y al final a los abuelos ayudando a los nietos, a los padres ayudando a los hijos o a los hijos ayudando a los padres, porque es que al final nos estamos convirtiendo en economías familiares, porque los unos nos estamos teniendo que ayudar a los otros para solventar los problemas de liquidez brutales que hay en las familias. Ya no hablo en las empresas, en las propias familias, una parte motivada desde luego por estos ERTEs impagados. Pues Fernando Santiago, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Javier de la Cruz, abogado, experto en asuntos laborales, muchísimas gracias, Muchas gracias, también. María.